un hombre el cual fue puesto a prueba para ver hasta dónde llegaba su fe, un hombre que fue entregado en las manos de Satanás para ser sometido a los límites de la desesperación y sufrimiento infringido para poner a prueba su carácter y su fidelidad hacia Dios, el único hombre que nunca blasfemó contra Dios a pesar de todo el sufrimiento infringido por Satanás. El día de hoy, en la Biblia dice, hablaremos del profeta Job, así que comenzamos ahora. Primeramente hablaremos de que el profeta Job es considerado profeta en la religión abrámica, así también en el judaísmo y en el cristianismo. De la misma manera que en el drusidismo, en el noaísmo, es considerado uno de los 7 profetas no judíos que Dios envió a las naciones. En los textos bíblicos, su historia se narra en el libro de Job, tanto en el Tanaj como en el Antiguo Testamento y en el Corán, en el cual también se hace referencia a la infinita paciencia del profeta Job. Pero si no lo has leído antes, tal vez te preguntes, ¿quién es el profeta Job? Job era un ganadero muy rico que tenía 7 hijos y 3 hijas, y numerosos amigos, criados, y vivía en la tierra de Uz, la cual era una ciudad mencionada como parte del reino de Edom. En este relato bíblico, que es bastante controversial por su contenido, pero lo iremos analizando más adelante, Satanás se presenta ante Dios, argumentando que el amor que Job le profesaba era por causa de sus bendiciones y de sus muchos bienes materiales, y no porque realmente lo amara. Dios concede a Satanás el probar la integridad de Job, algo que es muy poco probable porque sabemos que el Señor no es tentado por Satanás. De hecho, esa es la controversia más grande alrededor de este relato, ya que, como sabemos, dice que Satanás y Dios hablaron cara a cara, y esto es imposible, ya que ninguna cosa inmunda puede morar en el lugar donde Dios está. Pero esto también se presta a otra interpretación diferente, como la que es de que Satanás está trabajando a favor de Dios y está llevando a cabo ciertas diligencias que Dios le da. Es por ello que Dios le da la autorización de tentar a Job, lo cual también no es posible, ya que el Señor nunca trabajaría mano a mano con el mal, ya que de ser así estaría totalmente en contra de la escritura que se encuentra en el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, donde dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. En otras palabras, no tendría por qué atar a un subordinado de él o a una persona que trabajaba mano a mano con Dios, lo cual se podría considerar como la primera contradicción en este relato, pero aún sigue más. Dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones. En otras palabras, lo encerraría y lo sellaría. Esto quiere decir que definitivamente Satanás no estaba trabajando a favor de Dios y que estaba en contra de Dios. Ya de que no será así, bueno, no habría necesidad de sellar a Satanás, ya que estaba cumpliendo una orden expresa de Dios o estaba trabajando para él, lo cual hemos comprobado que sería mentira. Pero sea como sea, una vez aclarando estos 3 puntos, podemos continuar con el relato. A partir de este punto, Satanás acecha a Job y le causa múltiples desgracias, tales como enfermedades, sarna, el ataque de los caldeos y sabeos a sus criados, la muerte de su ganado, la pobreza, el repudio de su mujer e incluso la muerte de sus hijos. Pero analicemos detenidamente estas calamidades. Primeramente tenemos que ver las cosas materiales que Job tenía para poder medir la dimensión de las calamidades que le sobrevinieron. El versículo 1 del libro de Job nos dice qué era lo que Job poseía. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Su hacienda era de 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. En otras palabras, estamos hablando de que Job era la persona más rica de Oriente, una persona con múltiples posesiones. Lo podríamos considerar como un gran millonario de hoy en día. Retomando la historia de Job, nos damos cuenta que Job recibe 4 mensajes devastadores por parte de sus sirvientes, cada uno con la noticia por separado de que su ganado, sus sirvientes y sus propios hijos han
han muerto debido a invasores y desastres naturales, como es el caso de que el techo de la casa en donde estaban los hijos de Job cae, matándolos inmediatamente. Y en ese preciso momento, después de haber escuchado las noticias por parte de sus sirvientes, Job rasga su túnica y se afeita su cabeza en señal de luto, ya que el dolor que siente en ese momento es demasiado grande. Pero increíblemente Job sigue bendiciendo a Dios en sus oraciones. Satanás, irritado por la reacción de Job y al ver que éste no blasfema contra Dios, vuelve a hablar con el Señor en el cielo, pidiéndole otra oportunidad para tentar a Job. En esta ocasión, Job es afligido con una enfermedad que le provoca múltiples llagas en todo su cuerpo. Mientras Job se encuentra orando a Dios en esta lamentable situación, su esposa se acerca y le anima a Job a renegar en contra de Dios, el cual se niega rotundamente, tratando de entender sus circunstancias y el porqué de sus calamidades. Pero en ese preciso momento de desesperación, 3 de los mejores amigos de Job se acercan a él: Elifaz, Bildad y Zofar. Respetando el luto que Job sufre en ese momento, se sientan junto a él durante 7 días, por respeto al luto que está llevando Job. Pero el 7º día, Job comienza a hablar con ellos. En ese momento, Job y sus 3 amigos comienzan a tener una larga conversación al respecto de qué es lo que está sucediendo con Job y por qué se hizo merecedor a todo ese mal. En ese momento, ya al calor del clímax, Job maldice el día en que nació, comparando de una manera metafórica la vida y la muerte con la oscuridad, anhelando en sí mismo el no haber nacido nunca, sintiendo que la luz y la vida que posee solo intensifican su desgracia. Contestándole Elifaz que Job, que había consolado anteriormente a otras personas, nunca había comprendido el significado del dolor que estas personas sufrían. Y Elifaz continúa diciendo que tal vez la agonía que el profeta Job está sintiendo en ese momento fue debido a algún pecado que Job había cometido anteriormente, e incita a Job que de alguna manera busque el perdón de Dios. Mientras que sus otros 2 amigos, Bildad y Zofar, están de acuerdo con esto, diciendo que tal vez fue algún pecado que Job cometió y ahora tiene que pedir perdón a Dios por ello. Y le remarcan de una manera enérgica a Job que tiene que esforzarse más por tener una vida irreprochable ante los ojos de Dios, pensando en su interior que Job había ofendido a Dios. Mientras que el amigo de Job, de nombre Bildad, supone que los hijos de Job se causaron la muerte, pero peor aún, el siguiente amigo de Lot dice lo siguiente: Zofar le dice a Job que probablemente el castigo que recibió no es nada a comparación de lo que tenía que haber recibido, hablando de un castigo más fuerte que el que ya ha recibido. Job, al seguir escuchando esta conversación, se irrita y le dice a cada uno de sus amigos, médicos inútiles, que encubren cada uno de sus consejos con mentiras, tratando de encontrar fallas y manchas y errores en el comportamiento de Job, a lo que Job comienza hablando con una disertación filosófica que dice lo siguiente, hablando de la relación del hombre con Dios, preguntándose por qué Dios juzga a las personas si Dios mismo puede evitar que ellas pequen. Tampoco es claro para Job cómo un ser humano puede apaciguar la justicia de Dios al decir que Dios no se ve y los caminos de Dios son inescrutables y van mucho más allá del entendimiento humano. Además, reflexiona en el hecho de que los humanos no pueden persuadir a Dios con sus palabras, reconociendo que Dios no puede ser engañado. Y Job afirma que ni siquiera él puede entender cómo puede justificar su vida y su caso ante Dios, ya que ni él mismo entiende qué es lo que está sucediendo verdaderamente. En ese momento, Job desea que alguien pueda mediar entre él y Dios, o si no, que sea enviado al Seol, en otras palabras, a la muerte. Y en eso, los amigos de Job se sienten ofendidos, ya que piensan que Job, con sus palabras, ha menospreciado lo que ellos le han dicho, en otras palabras, su sabiduría. Además, Job sigue defendiendo su punto diciendo que él tiene fe en que habrá un redentor que puede interceder entre él y Dios.
En su desesperación también Job se lamenta de la gente que hace el mal y prospera. En cambio, los que hacen bien son castigados con aflicciones, refiriéndose a lo que está pasando en ese preciso momento. Así es que Job trata de confrontar a Dios para saber el por qué está sufriendo y el porqué de esa carga tan penosa, sintiendo de esta manera que la sabiduría está oculta para las frágiles mentes humanas y el discernimiento de Dios va más allá de su entendimiento, temiendo a Dios y evitando ofenderlo, aún en la situación que se encontraba. Pero a pesar de lo que sus amigos le dicen, de esta manera Job reconoce las limitaciones de la mente humana y su incapacidad de poder comprender los designios y mandatos de Dios, lo cual resulta ser sumamente agradable a los oídos del Creador. Pero sigue molesto con los tres amigos de Job, ya que estos dieron consejos erróneos, basándose en la filosofía de los hombres y mostrando una gran ignorancia hacia la naturaleza de Dios. Pero Job, lleno del Espíritu de Dios, intercede por sus amigos y es así que el Señor los perdona. El Señor, al comprobar la fidelidad de Lot, le devuelve el doble de propiedades que éste poseía antes, una nueva familia y el doble de riquezas, el doble de rebaños y mucho más. El mensaje es claro: no busquemos entender la sabiduría de Dios, ya que Él está más allá de nuestros pensamientos. Simplemente seamos obedientes a su palabra y a sus mandamientos. Si te ha gustado nuestro video, te invitamos a que comentes, te suscribas y participes. Esto es La Biblia Dice con Josué García y contamos con tu apoyo para poder llegar a más y más personas con este mensaje de luz. Recuerda, casi llegamos a los 40,000 suscriptores, así que te pedimos tu apoyo. Sin más ni más me despido. Esto es La Biblia Dice, nos vemos y hasta la próxima. Así que te deseamos que tengas un poderoso día lleno de salud y armonía con tu familia. Bye.